Jesús y Nicodemo. Padre, te doy gracias porque hoy lo que vamos a aprender son cosas tremendas. Gracias porque los niños allá con nuestra hermana Sonia y todo su equipo están siendo también instruidos en la palabra de Dios. Muchas gracias, papá, porque ese ministerio, ese trabajo que están haciendo nuestras hermanas, Padre, en el nombre de Jesús y nuestros hermanos, hace que podamos nosotros estar tranquilos y en paz escuchando tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Voy a hacer un repaso y hoy tenemos la bendición de poder tener el mensaje completo. Esta mañana habíamos hablado de la primera parte de lo que es Jesús y Nicodemos, que representaba a Nicodemo. Eso habíamos hablado, vamos a hacer un desglose. En el segundo culto habíamos hablado, Jesús explica a Nicodemo el nuevo nacimiento, en qué consistía el nuevo nacimiento. Y hoy vamos a estar hablando de la tercera parte de la enseñanza, que significa Jesús y la serpiente de bronce, en el contexto del nuevo nacimiento. ¿Qué representa la serpiente de bronce? ¿A quién está representando? La gracia ya en el Antiguo Testamento, para ilustrarnos lo que sería la gracia en el Nuevo Testamento. Entonces, quiero por favor hacer un desglose bien rápido, la parte número 1 de lo que habíamos hablado en el nombre de Jesús de Nazaret esta mañana, para luego entrar la parte 1. Habíamos hablado, ¿qué habíamos hablado nosotros? Habíamos leído San Juan 3, 1, 3. ¿Quién era Nicodemo? Número 1, era un principal de los fariseos. Eran cumplidores de la ley para establecer su propia justicia. En ese marco hemos explicado en esta mañana que hay muchos fariseos en ese marco, en ese contexto, aunque no sean de esa religión. No obstante, su conducta, su vida, habla de que yo no miento, yo no robo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, y quieren establecer, mire, su justicia propia, haciendo lo que ellos creen que es conveniente. Fariseos, principal entre los fariseos. Y aquí Jesús enfatiza, dice, es necesario nacer de nuevo. ¿Quién era Nicodemo? Era una autoridad judía, por así decirlo, un cardenal. ¿Qué no está diciendo ahí? Que a Dios no le impresiona que tú seas un pastor, un profeta, un maestro, seas un líder espiritual, sea cual fuera tu religión. Jesús dice, eso no te habilita para que entre en el reino de los cielos. Tu jerarquía espiritual no te habilita para que entre en el reino de los cielos, sino que entra en el reino de los cielos los que nacieron de lo alto. Número 3, era un conocedor de la ley de Moisés. ¿Cuánta gente conoce la palabra de Dios? ¿Cuántos religiosos hay? Filósofos, satanistas, estadistas que conocen la palabra pero no obedecen la palabra. Son cristianos pero sin Cristo. Cristianos sin Cristo. Cristianos que están en las bancas sin Cristo. Tradicionales, porque nacieron en una familia cristiana, sus padres, sus abuelos eran cristianos, se criaron en una iglesia cristiana. Conocen de Cristo históricamente, pero no conocen a Cristo. Jesús dijo, a ese tipo de gente es necesario que nazcan de nuevo. Lo que pasó conmigo, hijo de pastor, líder espiritual, nací en una familia cristiana, conocía toda la Biblia, pero no conocía al autor de la Biblia, hasta que Él se reveló a mi vida. Y hoy conozco a Jesús personalmente, porque esa es una bendición que viene del cielo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por revelación. 4. ¿Quién era Nicodemo? Una persona que le impresionaba las señales que Jesús hacía. A muchos le impresionan las señales, prodigios y maravillas. Allá no hay los señales, allá no hay los prodigios. O sea, la mayor señal, el mayor milagro es que tu esposo, tu esposa, tus hijos se conviertan. Dejen las drogas, dejen el alcohol. Esa es la señal más grande. Pero la gente quiere, así como en tiempo de Jesús, hacer un milagro. Bajate pues de la cruz. Y mire, desclavate de la cruz y vamos a creer en ti. En el tiempo de Jesús, Jesús hacía muchos milagros y nadie creía. En el tiempo nuestro, hoy se predica a Jesús y nadie cree. Interesante todo eso. Religiosos. 5, era una persona que vino a Jesús de noche. ¿Qué significa eso? Escondido por el que dirán, o cañela tipo. ¿Qué va a decir la sociedad? Por eso muchos no vienen a la iglesia. Ay, ¿qué va a decir mi compañero de trabajo? Yo soy profesional, yo soy esto. ¿Cómo me viven entre los evangelios? Son fanáticos. Eso pasaba con Nicodemo y pasa con mucha gente. Es necesario nacer de lo alto para que usted entienda el privilegio grande que tenemos de estar en la casa de Dios sirviéndole. 6, era un hombre natural, no espiritual, nacido de carne y no de espíritu. Como dice 1 Corintios 15:50, en la carne y en la sangre, el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu. Jesús caminaba en las dos dimensiones. Jesús tenía un cuerpo natural, físico, humano,
y tenía también la injerencia en el mundo espiritual, porque a la par que se desarrolla un mundo físico material, hay un mundo espiritual, y el que nace de nuevo, nace de lo alto, tiene esa capacidad de percibir las cosas del espíritu, pero el hombre natural no entiende esas cosas. La gente que no nació del alto, usted no es fanático, ay Dios, qué demonio, va a existir una hambrena, eso es para hacerle tener miedo. Otra vez tu pastor, pero para Apocalipsis, hombre natural. Pero el hombre espiritual entiende las cosas que están sucediendo, interpreta la Biblia y los acontecimientos a la luz de la verdad. Y sabemos que estamos nosotros en tiempos muy peligrosos. Y ahí están las citas que hemos mencionado. 7, era un hombre con muchas preguntas en su mente. Preguntó al maestro, versículo, ¿puede un hombre que no viene de Dios hacer señales, milagros y prodigios? Porque la mente de ese religioso era que solamente los que son de Dios, los profetas, los maestros que son de parte de Dios, pueden hacer señales, prodigios y maravillas. Y no, la Biblia está llena. Está llena en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mire, cuando Moisés se fue junto a Faraón, de parte de Dios hizo señales, prodigios y milagros. Y los brujos de Faraón hicieron lo mismo. Jesús le dijo, mire, no todo lo que hace señales, prodigios y maravillas viene de parte de Dios, porque Satanás también hace señales, prodigios y maravillas para engañar, para apartarte del Señor. Esto vimos en esta mañana y usted puede revisar toda esa información para hacer. Y la enseñanza concreta del primer culto fue, no pongas tu fe y esperanza en una persona que hace señales, milagros. Pon tu fe y confianza en la palabra de Dios, como dice 2 de Pedro 1, 19, 21, y hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura que brilla como una antorcha, porque lo que va a venir, y lo que ocurrirá, va a ocurrir. Lo que dice Dios que va a ocurrir, va a ocurrir. Por eso es importante que usted y yo, mire, conozcamos la palabra, y aquel que nació de lo alto ama la palabra, como ese bebé que nació a la vida natural, lo primero que hace es leche. A las 3 horas, leche. A la madrugada le dice la esposa del marido, levántate, dale leche, pero yo no tengo lo que vos tenés, mi amor, levántate vos. Que hay una pelea ahí. Leche, ¿qué leche? Es señal de que está vivo. Si un bebé no quiere leche, no quiere su tete, que va a estar muerto. Un cristiano que no quiere la palabra, dice que nació de lo alto, que se sienta en el banco, pero que no lee la Biblia, que no ora, que no tiene relación con Dios, está muerto. Revísese por favor en ese marco. En este contexto de luz, por favor, chequese, está en juego su eternidad. ¿Y qué hace el bebé? De la leche pasa a tomar milanesa licuada, pasa a tomar boriborí, locro, porque va creciendo. Imagínense si vos te quedás con leche, tenés 20 años ahí con leche, de tomar agua de página, de bigote, pan, de leche con chupet. No, para que sea uno sólido. Mire, para que uno tenga una salud rebosante físicamente hablando, hay que seguir comiendo más sólida, comida más poderosa. Hablando espiritualmente, eso pasa con muchos. Se queda con la leche, con la esporana, poco por mi pastorana, poco por mi. En vez de ser ya, hoy me di en Satanás. Ya tiene una comida más sólida. Ya es un cristiano crecido, maduro. No un cristiano, oren por mí, después de 70 años. Discúlpenme para aquellos cristianos aquí. Discúlpenme. Pero lo que yo quiero es, ¿sabes qué? Que entiendas tu posición delante de Dios, asuma tu compromiso delante de Dios y en el nombre de Jesús, sacudite. Porque Jesús que dijo, vendré y os tomaré a mí mismo. Wow, ¿cuánto de Cristo tenés? Hemos hablado en esta mañana, la segunda parte, este es el fin de la primera parte. La segunda parte hemos hablado, Jesús explica a Nicodemo el nuevo nacimiento, que consistía. Jesús explica a Nicodemo el nuevo nacimiento, le dimos 1 Juan, o sea, San Juan 3 al 8. Su identidad racial no le aseguraba un lugar en el reino de Dios. La tradición no te hace salvo. No porque naciste en una familia cristiana ya sos salvo. Muchos creen, yo no robo, yo no falto, yo hago esto, yo tengo mi virgencita, yo tengo todo esto, tengo mi santito que pega camoca, mi abuelito que es todo lo otro, etcétera. Me voy a misa como la hostia, la galletita, etcétera, etcétera, y soy salvo. ¿Cree que eres salvo? La tradición no te hace salvo, le dice Dios a Nicodemos. Tienes que nacer de lo alto, tienes que experimentar ese nacimiento de lo alto. Tu nacimiento natural no te asegura el reino de los cielos, sino tu nacimiento espiritual. San Juan 1, 12, 13, explicamos eso. 2, tu nacimiento de nuevo, de lo alto, del Espíritu, sí te asegura el reino de Dios.
Ahí están las citas. Romanos 8, 11. Si el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu de Dios te va a guiar. Si el Espíritu que estuvo en Cristo, que le levantó de entre los muertos, es el mismo Espíritu que está en ti, y ese te va a levantar de entre los muertos. Repase por favor la enseñanza del segundo servicio. En la explicación del nuevo nacimiento, Jesús recuerda al pueblo las promesas del antiguo pacto que se cumple en el nuevo pacto. Promesas de reunión de Israel, unificar, somos uno en Cristo nosotros, ya que Israel rechazó la oferta de Dios. La promesa de Dios para el pueblo fue limpieza y transformación del pueblo de Dios. Fuimos transformados nosotros porque Israel perdió ese privilegio. Y 3, el reinado de Mesías sobre Israel y el mundo entero. Jesús reina sobre nosotros y va a reinar físicamente sobre este mundo. Eso estuvimos hablando en esta mañana con respecto al nuevo nacimiento, y ahí está la cita, Jeremías 23, 7, 8. Reunión del pueblo de Dios, Jeremías 31, 31, 34, limpieza y la transformación que da Dios, Jeremías 31, 31 al 34, limpieza que transforma, Jeremías 32, 37, la reunión para con el Señor, su Dios, eso hizo Dios con nosotros, un solo espíritu, un solo bautismo, y en Ezequiel 11, 16, 20 hemos hablado que Dios nos ha santificado, nos ha dado un corazón nuevo. Qué interesante. Y número 4, tu nuevo nacimiento del agua y del Espíritu sería una conversión y transformación por el Espíritu, que es nacer del agua, símbolo de la palabra. Se predicó el Evangelio, usted le aceptó a Cristo. ¿Cristo quién es? Es la palabra de Dios. Usted aceptó la palabra. Y vino esa transformación. Y se aplica ahí lo que dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo y Cristo está en ti, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Se acuerda usted cuando estábamos del otro lado de la vereda? ¡Wow! Y hoy que estamos de este lado de la vereda, antes amábamos el pecado. Hoy hay algo superior. Hoy hay un amor superior al amor al pecado que teníamos antes. ¿Y qué hacemos nosotros? Seguimos con la tendencia a querer pecar. Queremos pecar, pero hay un amor superior al amor al pecado, que es el amor a Cristo. Y por amor a Cristo no queremos pecar, no queremos obedecerle por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y viene su poder, viene su gracia y nos da fuerza para salir de la tentación. Esa es la gracia de Dios. El nuevo nacimiento. Habíamos hablado y explicado todo eso. Y el 5, tu nuevo nacimiento de lo alto es necesario para ser guiado por el Espíritu de Dios. Romanos 8:14 dice, aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso? Misticismo, no. La palabra, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Los que son nacidos de lo alto, comen la palabra de Dios, alimentan su alma, su espíritu con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es una guía. David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Guarda la palabra de Dios estudiándola. Guarda la palabra de Dios obedeciéndola. Guarda la palabra de Dios leyéndola. ¿Te conviene? ¿De qué estamos hablando? De tu destino eterno. ¿De qué estamos hablando? De lo que hay dentro. ¿Qué hay dentro? Una nueva persona. Un nuevo nacimiento de lo alto. Y ese nacido de lo alto ama la palabra, ama la santidad, ama como es papá. Si ese no es su caso, mi apreciado, revise por favor, porque hay cristianos sin Cristo, cristianas sin Cristo, líderes sin Cristo. Wow, el ejemplo mayor de todo esto es ese que está ahí en Roma y este que se le condecoró hace poco. Hablan de Cristo, pero no tienen a Cristo. Lo último que hace es abrir la Biblia y predicar la Biblia. Pero aquel que está lleno de Jesús lo que hace es hablar de la palabra. El hombre no solo de pan vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para nacer hay que tomar la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Para seguir creciendo hay que comer, masticar, estudiar, amar y obedecer la palabra de Dios para seguir creciendo. ¿Cuántos almorzaron y desayunaron esta mañana? Todos los que estamos acá, ¿verdad? Y pensamos ir a cenar. Pero ¿quién te asegura que te vas a ir a cenar? Asegúrate hoy aquí antes de salir, de leer tu corazón a Jesús, de entregarle tu corazón a Jesús. Bueno, ¿para qué cenas? ¿Para qué almorzas? Para crecer, para crecer. Ya, si tu señora te dice, papi, aquí te traigo tu té con una mamadera. Está calentita la leche. ¿Qué le vas a decir? Por eso Cristiano le va a decir, que, mi amor, ¿por qué haces eso? Me estás tomando el pelo, aunque sea en la caperonina, me estás tomando el pelo. Porque no encaja, espiritualmente hablando. Si vos no comés la palabra, si vos no te alimentás la palabra, quiere decir que estás muerto.
Yo te animo en el nombre poderoso de Jesús que tome en serio tu salvación. No seas un cristiano de guau, porque el diablo es de verdad. Tu lucha, mi lucha no es contra carne y sangre, sino contra malignas fuerzas espirituales. Señores, gobernador de las tinieblas, huestes de maldad, que viene en contra del propósito de Dios para tu vida. Y vos y yo lo peleamos en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza. La enseñanza del culto número 2, el servicio número 2 de San Juan capítulo 3 al 8 es necesario la experiencia del nuevo nacimiento para entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo uno sabe que está en el reino de Dios? ¿Cómo usted, señora, sabe que su esposo nació de lo alto? ¿Cómo usted, esposo, sabe que su esposa nació de lo alto? ¿Cómo usted sabe que su pastor no es de guau? Está disfrazado de oveja, pero va a poner lobo disfrazado de oveja. Por sus frutos lo conoceréis. Porque nació de nuevo. Nació de nuevo. Nació de lo alto. ¿Y qué hace? Ama las cosas de Dios. Ama su palabra. Ama la pureza. Ama la santidad. Ama la comunión con Dios. Procura agradarle a Dios con todo su corazón. Procura hacer lo que Dios manda. Procura obedecerle a Dios. Procura ser un hijo maravilloso y le ve a Cristo como modelo. Si usted no tiene ese sentimiento, preocúpese por su salvación, preocúpese por su vida, sacúdese por favor. Está por sonar la trompeta. Y a muchos le asustó. Sonar la trompeta. Wow. Bueno, eso es evidencia de que en bondina va a sonar aquello, no vas a escuchar. ¿Cómo está mi esposo? Dos están durmiendo en una cama. Dice, uno se irá, no se fue. Mi amor, ¿cómo te fue? Mi amor, se fue al baño, no está ahí. Se fue a la cocina, no está ahí. Se fue, no está ahí. Y vos te quedaste. Ojalá que entre los dos se vayan. Yo por la duda luego me ato a mi esposa y mi esposa se ata a mí para que por ahí, por las dudas, nos vayamos juntos. Bueno, cada uno es, ¿saben qué? Responsable de su salvación. Te estoy hablando así para que puedas reflexionar un poquito. Esto es serio. Mire, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Hay dos eternidades que vos decidís acá en vida. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Que esto es un juego, una cuestión. Ay, ya toqué, me fui a la iglesia, mi amor. Ay, ya está todo, viva la pepa. No. Vamos a luchar contra el diablo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amados, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia. Para que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, maduros, sin que os falte cosa alguna. Si alguno, como dice 1 Pedro, sufre por causa de Cristo, somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre nosotros. Así que no se sorprenda del fuego de prueba. Si te dejan de lado, si se burlan de vos, joven en el colegio, en la facultad, a vos porque le respetás a tu esposa, le respetás a tu esposo, no haces caso a las novelitas y te dejan de lado. Fuego de prueba que viene. Eso indica que vos saliste del sistema del mundo, que ya no sos un pez muerto, una persona muerta arrastrado por la corriente de este mundo, sino que sos un pez vivo que va en contra del sistema, va y obedece la palabra de Dios. Un pez vivo, wow, contra la corriente de este mundo. ¿Está conmigo? ¿De qué estamos hablando? Tu destino eterno. Es necesario nacer de lo alto y por su fruto. ¿Usted le conoce a su esposo? Si él habla, ama la palabra, si él asume su sacerdocio, si él te da ejemplo en leer, en estudiar la Biblia, quiere decir que nació de lo alto. O si no tenés un Nicodemo ahí al lado, un religioso. Mirale que está a tu lado, por favor, y decirle, vos no sos Nicodemo, Nicodema. Ahora tu esposa te va a medir. Me parece que vos no sos Nico ni Demos. Nico pues significa pueblo victorioso. Nico, victoria, Demos, pueblo. El pueblo es victorioso cuando obedece la palabra de Dios. Eso hablamos en esta mañana y por favor usted al levantarse, le doy un secreto. Viste que uno al levantarse, lo primero que hace es su teléfono. ¿Quién me llamó? Esto, lo otro, esto, lo otro, y llega tarde al trabajo. ¿Por qué? Porque se le murió la abuelita. No, estuviste mirando tu teléfono. Llegó tarde porque se perdió el micro por el teléfono. Bueno, ¿qué haces? Ya que sos adicto al teléfono, esto
alzamos en Facebook las predicaciones. Pone eso a levantar, la alabanza, mientras te cepillas, cantar, en vez de pelearte con tu esposa por el mate, porque no te puso el desayuno, porque esto por el otro, viene a la escuela, levántese chicos, no hay la alabanza, y después la predicación del pastor Joel, en el nombre de Jesús Nazaret, para que el día empieces bien. Si es que más tarde tu teléfono, usa algo provechoso. ¿Está conmigo? Acostate con algo provechoso, escuchar la palabra de Dios. Para eso se graba todo esto. Muy bien, por sus frutos lo conocéis. Eso hablamos en esta mañana. Y Jesús explica a Nicodemo el nuevo nacimiento. Final de la segunda parte, aquí entramos en lo que quiero entrar. Jesús y la serpiente de bronce. En el contexto del nuevo nacimiento, es necesario nacer de lo alto. Y bueno, voy a leer capítulo 3 para estar ahí en el versículo 3 y 14. San Juan capítulo 3, miren lo que dice. Había un hombre de los fariseos, ya sabemos lo que es un fariseo, se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Eso no te califica para ser miembro del reino de Dios, sino el nuevo nacimiento. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. ¿Cuántas señales, prodigios y maravillas hace Dios? En tu misma casa le convirtió a tu hijo, a tu esposa, a tu señora, a tu esto, a lo otro, y no crees en Dios. Señales. Nadie cree en Jesús. 3, respondió Jesús y le dijo: no es porque señales, no es porque eso es de la religión tradicional judía. De cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Naciste de tu papá, de tu mamá, los dos elementos biológicos, el esperma de tu papá y el óvulo de tu mamá, se unían, nació, Joelito vino a la vida, viniste vos a la vida. Un nuevo nacimiento de carácter natural para la vida, que es Dios quien te formó en el vientre de tu mamá, como dice el Salmo 139. En su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar ninguna de ellas. Lea el Salmo 139, tus ojitos, tu boca, tu oreja, tu panza, tu color de piel. Así que tenés que darle gracias al Señor porque Dios te creó y después que te creó rompió el molde. Sos único, sos única. Pero el hombre natural, el hombre nacido de mujer, no es apto para entrar en la eternidad. Tiene que nacer de lo alto, tiene que nacer de la semilla divina. Wow, nacimiento es necesario. Nacer de lo alto. ¿Nació usted de lo alto? 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, que es la palabra y el espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, no puede percibir las cosas espirituales. El hombre carnal, el hombre natural no puede entender a ese mundo espiritual paralelo. 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Piensa racionalmente, piensa humanamente. Lo que es nacido del espíritu de lo que es nacido la palabra, piensa con una mente mucho más profunda. Piensa como Dios, porque nació de su espíritu. 7. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué te vas a maravillar si tú estás aquí sobre la faz de la tierra, respirando el aire, mirando la luz del sol y haciendo de noche? Allá está la luna comiendo la tuna, porque yo te di vida, hijo mío, hija mía. Naciste a esta vida natural, pero es necesario. No te maravilles de esto. Yo que te di la vida natural, te puedo dar la vida espiritual, mi propia vida, para que pases conmigo la eternidad. La eternidad con Dios o la eternidad en la condenación. Es la decisión que uno toma aquí en vida. Versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: naciste en una familia cristiana, te vas al culto todos los domingos, hasta de vez en cuando. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís
vuestro testimonio. Jesús vino de lo alto, vino a testificar que era necesario para que estén con Él y con el Padre, que su naturaleza interior sea cambiada, como fue cambiado la suya, la mía. Estamos en Cristo. Eso habla de que vamos a seguir un proceso en esta tierra, dificultades, etcétera, etcétera, nadando contra la corriente, pero tenemos asegurado, porque la Biblia dice: aquel que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estamos en un marco de tiempo de prueba. La redención está cerca. Somos salvos en esperanza. Somos salvos en esperanza. Manténgase en esa esperanza gloriosa. Y el versículo 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? ¿Cómo si ustedes lo racional no conocen, lo natural no conocen mucho? ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo sale el sol? ¿Cómo se acuesta el sol? ¿Por qué llueve? ¿Por qué no llueve? ¿Por qué esto? ¿Por qué las cosas naturales ustedes no entienden y no saben, no están informados? Pero ¿cómo van a meterse en un mundo, el mundo espiritual, de lo que es la salvación, lo que es la redención? No creen. Por eso es importante leer la palabra. Por eso es importante que Dios nos hable a través de su palabra, porque en ella hay luz, hay sabiduría, para que usted pueda entender las cosas espirituales viviendo en este mundo natural. 13. Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés, y este es el tema donde entramos hoy, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Dios, creer en Jesús, es porque tenés la sabiduría, tenés la revelación, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por revelación. La revelación que tú tienes, por eso hoy estás sentado aquí con tu familia, alabando a Dios, buscando la presencia de Dios, buscando la dirección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay una sabiduría del cielo que vino sobre tu vida. Y aquí la palabra de Dios dice: todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquel que nació de lo alto empieza a creer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mitaí que crece, el bebé que nació, le busca a su papá: mamá, mamá, la leche materna, mamá. De igual manera, cuando usted nació de lo alto, que buscamos la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Él nos dio un espíritu, su espíritu, no un espíritu de esclavitud, donde clamamos: Abba Padre, Abba Padre. Una palabra siro-aramea que significa papito, papito, papito. Por eso va a levantar: Padre Celestial, Padre Celestial. Evidencia de que somos salvos. Entonces aquí Jesús y la serpiente, Juan 3, 13, 15, la serpiente, Satanás, en el árbol, por medio del engaño, envenenó a la humanidad condenándola. El árbol da madera. ¿Y dónde se metió Satanás? Desde el árbol le engañó a Eva, le hizo comer del fruto prohibido. Wow. Vemos nosotros que en el Antiguo Testamento, paralelamente, Dios puso un asta, una madera, y ella le dijo a Moisés: hace una serpiente de bronce. Porque por la desobediencia del pueblo, por su obstinación, por sus quejas, porque ellos estaban en el desierto e iban a la tierra prometida, Dios tuvo que enviar serpientes venenosas para que les picasen. Eso es lo que pasa mientras nosotros vamos a la tierra prometida, que es el cielo. Nos quejamos: ¿por qué me viene esto? ¿Por qué me viene lo otro? ¿Por qué tengo que diezmar? ¿Por qué tengo que trabajar? ¿Por qué esto? Nos quejamos delante de Dios. Y eso habilita a las serpientes venenosas y viene a mordernos. Eso pasó con el pueblo de Israel. Lea usted, le voy a dar la cita, luego lea usted todo el paquete para que usted pueda entender por qué la serpiente. La serpiente usó un árbol, usó la madera, usó el follaje para engañar a Eva y envenenó con su engaño a toda la humanidad. Jesús estaba, mire, creando ahí la didáctica, estaba creando la enseñanza y nos estaba mostrando la pura gracia de Dios, lo que se aplicaría en Cristo en el Nuevo Testamento. Y la gente que miraba a esa serpiente de bronce era sana de las mordeduras de la Biblia. Y vemos nosotros que el antídoto contra el veneno de la serpiente, el pecado, Jesús
Cristo sería levantado como la serpiente de bronce para darnos vida eterna, salvación, perdón y reconciliación con Dios. Así como la serpiente que estaba en la asta, mientras el pueblo iba a la tierra prometida en el desierto, eran picados por las víboras ponzoñosas, ellos miraban a esa serpiente de bronce que representaría a Cristo y eran sanos automáticamente del veneno de la serpiente, la gracia de Dios. Ilustrando lo que haría Cristo en la cruz del Calvario. Que Jesús cargó tu pecado, cargó mi pecado, es lo que recordamos nosotros aquí en esta cena. El pan, el vino, fue al madero, madera de acacia. Y ahí cargó tu pecado, cargó mi pecado. Resucitó entre los muertos. ¿Y dónde está la gracia? Él te dice, mira la cruz, mira su sacrificio, cree en Él y vas a ser salvo. Por gracia soy salvo, por medio de la fe y no por obras. Entonces vemos nosotros ahí en Números capítulo 21, 8 al 9, usted puede leer el contexto, voy a quitar simplemente la enseñanza que necesitamos saber en esta noche en el contexto del nuevo nacimiento. Y Jehová dijo a Moisés, número 21, 8 al 9, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, sobre un palo, ahí a la vista. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente, la obediencia, de bronce, y lo puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Cuando te muerde el diablo con desánimo, con dolencia, con enfermedad, con esto, con lo otro, mira a Jesús. Si confesamos nuestros pecados, 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Cuando te caes, cuando te tropiezas, no te caigas y te tropieces y te vayas para atrás, tropezate para adelante. Es decir, agárrate del talón de Jesús, del manto de Jesús y dice, Señor, pequé, perdóname, arregla las cuentas con Dios rápido. Y mira la cruz, mira lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y Dios baja el martillo y te imputa su gracia, su bendición. ¿Qué simboliza? Jesús como antídoto de Dios contra el veneno de la serpiente. ¿Qué simboliza el bronce en la Biblia? Simboliza juicio, simboliza juzgamiento del pecado, simboliza juicio y condenación por la desobediencia. ¿Qué simboliza la serpiente? Simboliza el pecado, la desobediencia. Cristo se hizo pecado por nosotros. Fue colgado en la cruz. Por tu pecado, por mi pecado. Para que usted y yo seamos salvos. A Él Dios permitió que se le picara a la serpiente tu pecado. Y como Él fue sin pecado, Dios le resucita entre los muertos, pero en su cuerpo de hombre, de carne, cargó tu mal. Pero como era sin pecado, era puro y limpio en su alma, en su espíritu, Dios resucita su cuerpo y su alma. Y al resucitar a Cristo de entre los muertos, te ha resucitado a vos, a mí, que somos de la fe de Jesús. Esa es gracia. En el Antiguo Testamento, las personas mordidas por la serpiente vivían mirando la serpiente de bronce. En el Antiguo Testamento, las personas mordidas por la serpiente se salvaban de morir por mirar. Y los que miraban por fe a la serpiente en el madero vivían. Es el antídoto de Dios para el antiguo tiempo. En el Nuevo Testamento, mirar a Cristo, creer a Cristo, sería suficiente para la salvación. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento podemos apreciar la gracia salvadora de Dios que dice en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Efesios 2:8, por gracia somos salvos, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede comprar su salvación. El hombre bueno no se va al cielo. Tu apellido, tu buen apellido, tus diezmos, tus ofrendas, eso no es para que tú le pagues a Dios para que Él te dé la salvación. Eso no compra la salvación. El nuevo nacimiento, la transformación del hombre interno, eso hace que tú quieras hacer las obras que hizo Jesús. Buenas cosas, diezmar, ofrendar. ¿Por qué? Porque sos salvo, no para ser salvo. ¿Está conmigo? La religión te enseña a obtener tu propia salvación haciendo cosas. Pero Dios te dice, no, yo ya hice todo. Vos lo que tienes que hacer es aceptarme en tu corazón, aceptar mi palabra, creer en Jesús.
Yo te voy a salvar de esa vida misérica, de la condenación. Voy a cambiar tu hombre interno. Y ese hombre interno va a ser como mi hijo Jesús. Va a querer hacer cosas buenas. No para ser salvo, sino porque ya es salvo. Ese es su caso, es mi caso. Jesús y Nicodemo. Jesús le dice, es necesario nacer de lo alto. ¿Qué es nacer de lo alto? Nacer de la palabra, obedecer su palabra, tener una transformación interna, tal su mente, tal su conducta. En ese marco, en ese contexto, Jesús le dijo a Nicodemo que vos hayas nacido en una familia cristiana, que sea judío por tradición, eso no te hace salvo. Tenés que nacer de lo alto. El hecho que vengas a la iglesia, toques tambo y que tu abuelito haya sido cristiano, tu mamá es una cristiana, y porque vos venís a la iglesia porque te obliga, de chiquitito ya que te acostumbraste a estar en la iglesia cristiana, pero no experimentaste el nuevo nacimiento. Si quieres entrar a la presencia de Dios y quieres ir a la eternidad con Dios, tienes que experimentar el nuevo nacimiento. Quiere decir la transformación interna. ¿Qué significa eso? Que vos vas a amar a Dios, vas a amar su palabra, vas a amar su servicio a Él, vas a amar lo que Él ama y vas a ir en contra de la corriente de este mundo. No vas a ser pasivo porque tenés la propia vida de Dios. En ese marco, examínense por favor. Porque usted es lo que hoy puede tener, así como Nicodemo, de religión, práctica religiosa. Tu justicia, pero yo ya hice esto, pastor, ya hice lo otro, pastor, ya hice toda mi escuela de líder, yo ya le serví hace mucho, ya estoy cansado, pastor, ya no. Has perdido tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras cosas, porque vendré y sacaré mi candelabro, mi luz de tu vida y pondré en otro lugar. Eso pasó con la iglesia de Éfeso, que hoy es Turquía. No hay iglesia cristiana ahí. Después de 2022 años, Dios quitó el candelero. Jesús explicándole a Nicodemo lo que significaba el nuevo nacimiento. Tu religión, tu apellido, lo que haces no sirve para que califiques para el cielo. Calificas para el cielo si naces de lo alto, si tienes al Espíritu Santo de Dios y si sos guiado por el Espíritu de Dios. Y en ese día a día mostrás que amás a Dios leyendo su palabra, obedeciendo su palabra, comprometiéndote con Dios. Jesús y la serpiente de bronce. En el jardín del Edén, una serpiente, un árbol que produce madera, desde ahí fue envenenado la humanidad. En el Antiguo Testamento, Moisés levantó una asta, un palo de madera, y ahí puso una serpiente de bronce. El que miraba a la serpiente era sano. En el Nuevo Testamento, Jesús fue levantado en un madero. Se hizo justicia, se hizo juicio. Cargó tu pecado, cargó mi pecado. El antídoto contra el pecado, contra el veneno de la serpiente, la sangre poderosa de Jesús. Y mirando a Jesús, obedeciendo a Jesús, creyendo a Jesús, creyendo su palabra y poniendo en práctica, usted va a ser salvo y usted va a mantener esa salvación. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque estas enseñanzas son enseñanzas eternas. Muchas gracias, papá. Esto tiene que ver con nuestro destino eterno, Señor. Y Padre, gracias porque hemos sido confrontados con la luz. La luz todo alumbra para que podamos tomar la mejor decisión. Padre, y revisemos nuestra comunión contigo. Si no somos Nicodemos, simples religiosos, que creen que porque vienen a la iglesia y hacen algunas cosas, su justicia le hace merecedor del cielo. Pero hay muchos cristianos sin Cristo. Su conducta, su vida diaria muestra que no le tienen a Cristo en el corazón, que no son guiados por tu Espíritu, es decir, por tu palabra. Te pido perdón con todo mi corazón, Señor, y que tú nos libres de aquellos pecados ocultos. Y te agradezco por esta palabra. Me he predicado hoy a mí mismo, Señor. Y gracias, papá. Gracias porque mi amada congregación, tu amada congregación, el cual tú me diste el privilegio de guiarles, también ha escuchado esta reflexión, que me corta a mí y le cortas a ellos. Mi hermano querido, si usted entendió este mensaje, y si usted lo que tiene es religión como tenía Nicodemo y cree que con eso es suficiente, basta, y le dice, Señor, yo estoy arrepentido, estoy arrepentida, quiero que tú me cambies, quiero volver a ese primer amor, a ese fuego, a esa pasión. No importa, Señor, lo que me hicieron los demás, lo que dijeron los demás, lo que importa es lo que dice Cristo. No mira a tu costado, mira a Jesús, mira al Calvario y sea salvo.
Si usted quiere recuperar ese primer amor, quiere recuperar esa comunión con Dios, esa paz, esa inteligencia del cielo, para que usted siga creciendo, madurando y fortalecerse en Cristo y fortalecer a los demás. Si usted necesita eso, póngase de pie, yo voy a orar por usted en el nombre de Jesús. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Agradezca al Señor de que podemos ser confrontados por su palabra, y su palabra está ahí para guiarnos por el camino correcto y que no andemos bajo engaño, porque muchos están bajo el engaño, y la salvación es real como la perdición es real. Yo le aliento en el nombre de Jesús que a partir de hoy tome usted en serio su cristianismo, tenga su comunión con Dios, acuéstese una hora antes y levántese una hora antes de lo normal, para que en esa hora usted esté con Dios primeramente. El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Su vida va a cambiar. Sea usted amigo, amiga del Espíritu Santo, y cuando venga al culto, tráigale al Espíritu Santo con usted, lleno del Espíritu Santo, lleno de la gracia del Señor, para que los que están allá afuera vean que verdaderamente somos discípulos de Dios. Levante su mano, voy a bendecir su vida. Padre, yo también levanto la mía, Señor, porque yo necesito de ti, todos necesitamos de ti. Gracias por tu palabra, papá, que es luz, y ayúdanos a corregir, papá. No hay excusas, no hay excusas. Padre, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que estamos en falta. Perdónanos, límpianos, y queremos hacer borrón y cuenta nueva y empezar nuevamente a buscarte, a activar nuestro hombre espiritual, a alimentar nuestro espíritu, porque si no, seremos presa del engaño, del letargo espiritual, Señor, y eso nos puede llevar a la condenación. Y yo, Padre, pido que espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre tu pueblo en el nombre de Jesús, y sobre los hermanos que están observándonos, que también ellos se arrepientan y que tu luz vaya a sus corazones. Y yo te bendigo, mi hermano, mi hermana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.